Nunca imaginé que llegaría a divulgar esto, pero la vida tiene formas asombrosas de guiarte por senderos inesperados. Mi nombre es Camila, y tengo 48 años. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por mi hijo Javier en mi rol de madre soltera. En la actualidad cuenta con 25 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo únicamente nosotros dos los que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras dedicarse con ahínco a sus responsabilidades y pasar extensas horas estudiando, Javier mostraba un evidente cansancio. Expresó que no se sentía bien. Le di la oportunidad de relajarse un rato en mi cama. En una noche fría y helada, la casa parecía más fría de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo iba según lo esperado, una madre cuidando del bienestar de su hijo para garantizar su comodidad. Cuando me senté junto a él, Javier se acercó y se cubrió con la manta como si buscara más calidez. Cuando era pequeño, sus brazos me abrazaban con ternura en busca de consuelo, buscando mi cercanía. Al principio no le di importancia. Pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que no le di importancia. Su respiración tranquila me hizo notar lo cansado que estaba después de un día agotador. En un momento de serenidad, notaba cómo su respiración se hacía más pausada, como si estuviera a punto de quedarse dormido. En total silencio estaba la habitación, lo que me dejaba escuchar con nitidez los latidos de mi corazón, resonando en la tranquilidad. Me mantuve quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciendo a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Javier se movió de nuevo, acercándose más hacia la manta. Cuando su brazo me rodeó, me quedé quieto por un momento, sin saber cómo reaccionar. Por una parte, me tentaba la idea de retirarme y decir algo sin importancia para reducir la presión. Sin embargo, decidí mantenerme callado. En ese momento, una atmósfera cargada de tensión se hizo presente a mi alrededor, generando confusión en mi mente y en mis sentimientos. Observé cómo se movía inquieto debajo de la manta, seguramente tratando de encontrar una postura más agradable. Comencé a experimentar un aumento en el ritmo de mi corazón. Intenté mantener la calma, repitiéndome que no tenía relevancia, que ni siquiera lo percibía, pero con el paso del tiempo, mis pensamientos se inquietaban de maneras imprevistas. Un sentimiento de preocupación me invadió, preguntándome si todo estaba bien con Tomás. Javier permanecía cerca, respirando con normalidad, mientras el silencio en la habitación me resultaba agobiante. Quería distanciarme un poco y cambiar de postura, pero me resultaba difícil hallar las palabras precisas para explicar mi decisión. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. Los ojos de esa persona eran un misterio que no lograba descifrar. Una persona amable, curiosa y resuelta. Experimenté un intenso impulso de cuidado, velando por su bienestar. Permaneció en silencio, aunque su rostro reflejaba dudas sobre la situación. Traté de dibujar una sutil sonrisa con la intención de aligerar la tensa situación, pero en lugar de eso, solo conseguí que el silencio se tornara más notorio. Javier apoyó su mano en mi brazo, un gesto que reflejaba su necesidad de apoyo y seguridad. Cada leve desplazamiento generaba una impresión eléctrica en mi ser que era imposible de ignorar. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. No sabía cómo actuar adecuadamente frente a la situación. Me encontraba desorientado. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente envuelta en la conexión que teníamos. Era imposible describirlo. Simplemente estaba ahí, en silencio, totalmente imposible de ignorar.
En ese momento de calma, reflexioné sobre lo rápido que había crecido mi hijo y los retos que habíamos superado juntos. La silueta que identificaba como mi hijo provocaba en mí una emoción más profunda, una conexión que me resultaba nueva, una mezcla de sorpresa y cariño que me mantenía junto a él sin poder moverme. Javier se mantuvo a mi lado, con su mano apoyada en mi brazo en busca de consuelo emocional. Conservaba una respiración constante, con los ojos una vez más sellados, lo que me llevó a preguntarme si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió lentamente hacia arriba por mi brazo, causándome un escalofrío. Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé completamente quieto. Con una mirada en sus ojos, parecía dudar si todo estaba correcto, si sentía la misma curiosidad especial que él. Susurré el nombre de ese individuo. Mi voz apenas se percibe. Quería terminar con esta situación, apartarme de ella, pero me resultaba imposible moverme. La atmósfera estaba cargada, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio, y ninguno de los dos habló. En el ambiente se percibían sentimientos no dichos, silenciosas palabras que ninguno de los dos lograba articular. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenaba de ideas contrapuestas, pero no pude escapar de ellas. Me sentí en medio de un dilema emocional al tener que equilibrar mi rol de madre con las emociones inesperadas que surgieron. Javier me miró con gratitud, como si quisiera decir algo, pero en lugar de hablar, simplemente suspiró con alivio. Javier colocó su mano suavemente en mi hombro. Sus dedos se quedaron inmóviles como si también estuvieran dudando. La atmósfera exterior se desvanecía, dejando solo la sensación reconfortante que irradiaba de su ser y el continuo ritmo de su respiración. Busqué calmar el caos mental al optar por cerrar mis ojos. Opté por alejarme, terminar con la cercanía que se tornaba agobiante y confusa. Pero en ese instante, su mano rozó suavemente un trozo de mi pelo. Esa pequeña y tierna acción provocó un fuerte dolor en mi corazón, desatando emociones que no puedo explicar. Al despertar, me encontré con su mirada tierna y penetrante, la cual despertaba en mí una sensación de cariño nueva y desconocida. Noté en su rostro un gesto de agotamiento, lo que me hizo recordar lo duro que había estado trabajando últimamente. Las leves marcas en su nariz, la curvatura de sus labios, el momento en que nuestros ojos se cruzaron. La expresión de fragilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo notar que él estaba tan desorientado como yo en ese momento. Permanecimos en silencio por un momento, hasta que decidí romperlo preguntándole si se sentía mejor, mientras mi cuerpo se negaba a moverse, sin tomar acción. Sentía una profunda unión con él, aquel hombre al que había protegido, pero en ese momento parecía ser alguien completamente diferente a mi percepción. Javier decidió distanciarse un poco al percatarse de que tal vez era conveniente tomarnos un momento de descanso. Apartó la mirada, sus mejillas se ruborizaron, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. De pronto, recobré la conciencia y me di cuenta de lo próximos que habíamos estado. Respiré hondo, sintiendo alivio al notar que la tensión en el ambiente empezaba a desaparecer. De forma tranquila, manifestó su pesar a su madre, evidenciando incertidumbre en su tono de voz. No quería que la situación se tornara incómoda. Prefirió no encontrarse con mis ojos. Sus palabras vacilantes mostraban una batalla interna parecida a la mía. Quería ofrecerle apoyo, asegurarle que todo estaba en orden, pero no pude articular ninguna palabra. Tras un largo periodo, sentí malestar estando cerca de mi hijo. Le recordé con una sonrisa que todo estaba bajo control y que podía confiar en mí, dándole un golpecito en el hombro. A pesar de la fuerte pulsación de mi corazón,
Transmití a Javier con calma y determinación mis palabras. Llevamos un largo periodo de tiempo solos. Es posible que ambos estemos un poco confundidos cuando nos veamos. En sus ojos se reflejó un destello de serenidad. Se percibió una sensación de calma en la habitación. En el momento en que la campana resonó, la persona de mayor estatura entre nosotros experimentó una sensación de ligereza. El sonido inesperado nos tomó por sorpresa, devolviéndonos bruscamente al presente, como si fuera un golpe repentino. Enseguida me puse de pie, expresando gratitud por la interrupción. Al acercarme a la puerta, mis piernas temblaban, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Al entrar por la puerta, nos topamos con Fernando, nuestro vecino, quien nos recibió de pie con una sonrisa cálida y familiar que resplandecía en su rostro. Siempre se ha destacado la amabilidad de Fernando, quien es conocido por ser un vecino dispuesto a colaborar en la limpieza de la nieve y en cualquier otra tarea que necesite ser resuelta. No obstante, esta noche noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Camila con amabilidad al pronunciar su nombre. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del clima frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me complacerá ofrecer ayuda. Las palabras que dijo tenían un tono casual, pero su actitud era cálida, lo que me transmitió una sensación de calma que me reconectó con la realidad tras lo que parecieron ser muchas horas. Respondí con una sonrisa, mostrando agradecimiento a Fernando, a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la casa ha estado un poco fría. Sería de gran utilidad. Cuando Fernando llegó, vi a Javier esperando en el pasillo con un gesto que resultaba enigmático. Permaneció en silencio, pero su expresión visual llenó la atmósfera con una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos. Una emoción que parecía ser envidia, pero desapareció tan rápidamente como apareció. Esa idea me incomodó. Me hizo reflexionar sobre si detrás de su falta de palabras había algo que prefería no admitir. Mientras recorría la casa, Fernando revisaba el sistema de calefacción y charlaba conmigo mientras yo trabajaba. En nuestra charla abordamos asuntos como el clima, el vecindario y otros temas comunes, sin poder quitarme de la cabeza la sensación de la presencia de Tomás. Guardó silencio, manteniéndose cerca y observándonos fijamente. Su presencia irradiaba una fuerza que agudizaba el entorno, creando una atmósfera cargada de misterio, como si hubiera una pregunta sin formular suspendida en el ambiente. Al intentar armonizar la amabilidad de Fernando con la constante vigilancia de Tomás, me vi inmerso en un conflicto interno. Después de un corto momento, Fernando se volvió hacia mí con su característica sonrisa acogedora. «Camila, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme». Mientras lo acompañaba hasta la salida, le manifesté mi gratitud a Fernando. Al momento de cerrar la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la casa pareció más espeso que antes. Al voltear, Javier se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. «Tomás, ¿cómo te sientes?», pregunté con suavidad acerca de la disposición de las piezas, tratando de entender lo que estaban pensando. Inclinó los hombros y bajó la vista al suelo. «Me encuentro bien. No esperaba ver a Fernando, pero todo está bien». Quería comunicar más, con la intención de reducir la extraña separación entre nosotros. Pero antes de lograrlo, él me rebasó y se encaminó a su habitación. Después de que salió, la puerta se cerró suavemente, dejándome a solas con una mezcla extraña de emociones. Tranquilidad, desconcierto y una sensación indefinida de algo por resolver. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí la mirada hacia la puerta.
Era difícil expresar con palabras lo que sentía en mi corazón. Una mezcla de arrepentimiento, anhelo y preguntas sin respuesta clara. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente lo ocurrido esa noche. La complicidad que Javier y yo habíamos cultivado, la forma en que sus ojos se fijaban en Fernando, y la creciente tensión que surgía entre nosotros a medida que pasaban los días. No podía continuar eludiéndolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. En ese instante exacto, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Al preguntarme si era Tomás, mi corazón comenzó a latir más rápido. «Prosigue», dije, tratando de conservar mi tono de voz firme. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró en silencio, cerró la puerta suavemente y se sentó a mi lado en el borde de la cama. En un momento determinado, ambos guardaron silencio y no dijeron nada. Entre nosotros el silencio era abrumador, lleno de todo lo que habíamos guardado en secreto, una carga que los dos sentíamos, pero no sabíamos cómo aliviar. Con una voz suave y apenas perceptible, finalmente se animó a decir: «Madre, la situación actual me genera confusión. Pido disculpas si mi comportamiento generó incomodidad en el pasado. Solo yo». Mientras miraba las manos, sus palabras vacilaron y su voz se apagó. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón con la esperanza de aliviar la tensión. «¿Cuál es la situación actual de Tomás?». Transmití el mensaje con sutileza. «Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Hemos estado solos durante un largo periodo, y a veces esa soledad puede causar desconcierto en las situaciones». Asintió tranquilamente, concentrándose en sus manos. Tras eso, me miró fijamente, con los ojos llenos de emociones que me resultaba complicado descifrar. Se sentía una fragilidad acompañada de tristeza y desconcierto. En lo que a mí respecta, comenzó a hablar con un leve temblor en su voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Experimentaba una intensa aflicción en mi ser, repleto de dudas. En ese momento fugaz, consideré envolverlo en un abrazo, prometiéndole que las circunstancias mejorarían y que juntos hallaríamos una respuesta. Dudé sin estar seguro si eso resultaría favorable o si añadiría más complejidad a la situación. Así que decidí mantenerme quieto, dejando que el silencio se encargara de transmitir lo que deseábamos expresar. Finalmente, respiré hondo. Me calmé y lo desafié manteniendo la mirada fija en sus ojos. «Oye, Tomás», transmití el mensaje con sutileza. Sería apropiado dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Estar cerca de los demás es beneficioso. Sin embargo, es importante encontrar un espacio de tranquilidad para meditar y encontrar soluciones a los problemas. A pesar de mantener la calma en mi voz, en mi interior sentía como si estuviera adentrándome en lugares inexplorados, sin la seguridad de comunicarme de forma correcta. Asintió nuevamente, pero esta vez con más calma, y de repente, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. La acción que realizó me pareció tan familiar como aquellas épocas pasadas cuando, en mi juventud, venía a mí en busca de ayuda después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre mí provocó una ola de cariño y nostalgia, a pesar de que esa tensión implícita seguía presente. No lo pensé dos veces, y abracé su figura con mi brazo, creando una sensación de protección mezclada con incertidumbre. Fue reconfortante ver ese gesto. Me llevó a pensar en nuestra conexión, aunque ahora tenía un detalle que no podía ignorar.
Sentí una calma ligera que no había experimentado en bastante tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Tal vez era suficiente deleitarse con nuestra presencia, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de la situación. Mientras nos abrazábamos en silencio, tuve un fugaz pensamiento de que esta cercanía podría ser la solución a la falta de comunicación que había entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo, tenía plena conciencia de que la situación no era tan fácil. La proximidad que compartíamos resultaba reconfortante, aunque al mismo tiempo inquietante, como si algo latente estuviese a punto de manifestarse. Aunque nos manteníamos quietos y tranquilos, en sintonía con el ambiente que nos rodeaba, sabía que esto no significaba el final definitivo de la historia. Los dos compartíamos emociones que no podíamos comunicar verbalmente y que no podrían ocultarse para siempre. Después de un rato, Javier levantó la mirada y me miró seriamente. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos, madre, y me resulta difícil entenderlos. Prefiero no añadir complejidad a nuestra situación, aunque tampoco puedo ignorarlos. Las palabras que dijo quedaron suspendidas, como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Mientras trataba de hallar las palabras precisas, mi mente estaba muy activa cuando, justo al momento de expresarme, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos asombrados y nos miramos sorprendidos. Fue algo totalmente inesperado. La impresión fue muy fuerte, casi urgente, como si la otra persona estuviera al tanto de la situación. Ante un repentino nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente Fernando estaba en el sitio, reflejando una expresión de preocupación. Camila, siento interrumpirte. Solo quería verificar que todo estaba correcto. La actitud que mostraste antes resultó algo extraña. Javier nos observaba fijamente, con un rostro imperturbable. Intenté mantener mi actitud firme al responder. Fernando, te agradecemos, pero estamos bien, solo pasando un momento tranquilo y agradable. Después de echarme una mirada, Fernando se quedó observando a Javier con gesto pensativo. Estoy aquí para ayudarte en caso de que necesites algo. Cuenta conmigo. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Tomás, quien mantenía su mirada fija en mí con la misma fuerza. Poniéndose de pie, se dirigió hacia mí con calma, haciendo que mi corazón empezara a latir con intensidad de nuevo. En nuestro ambiente se percibía una tensión generada por las palabras no dichas, la cual se disipó en el instante en que me envolvió. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera librando una lucha dentro de sí mismo. Susurró que tal vez no era apropiado seguir adelante con ese tema. Su tono reflejaba dudas. Tal vez sería apropiado que nos demos un espacio. Mientras mi corazón experimentaba emociones contrapuestas, asentí con la cabeza. Tienes toda la razón, Tomás. Es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión, evitando actuar de manera apresurada. Él también estuvo de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace señalaba el comienzo de algo nuevo, una interrogante que no éramos capaces de resolver completamente. Mientras se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos depararía el futuro. Si quieren descubrir más información sobre nuestra historia, déjennos saber en los comentarios y les contaremos lo que sucede en la siguiente parte del relato.